oración suelta. La teoría es aquello que le da validez a algo. Es aquello que tiene la capacidad de sustentar el resto de las cosas que acontecen en nuestra existencia. Sin ese sustento, nuestra vida se vuelve vacía, nuestra vida se resbala y finalmente se hunde en la carencia de sentido. Recordemos que la palabra teoría viene de una curiosa palabra griega que se dice theoros. ¿Y quién era el theoros? El theoros era un personaje dentro de los aproximadamente 150 magistrados que tenía el gobierno griego. Uno de ellos era el theoros. El theoros asistía a las fiestas. El theoros hubiera estado presente en este momento, en esta conferencia, porque esto era una fiesta para los griegos. Oír hablar a alguien era una fiesta, pero esa fiesta no podía iniciarse si no llegaba el theoros, y tampoco podía terminar si el señor theoros no se retiraba de ahí. Él era el que le daba la validez y el reconocimiento al hecho, muy semejante a lo que sucede en nuestra época con los llamados notarios públicos. Si la firma del sello de un notario público, los documentos y todo lo que nosotros hagamos no tiene verdaderamente validez oficial. Me permito decir entonces que aquellos que nos dedicábamos y nos seguimos dedicando con mucho orgullo a la teoría, no nos engañamos. La teoría no es cualquier abstracción, ni cualquier declaración. La teoría es exactamente aquello que sustenta la validez de todo lo que pensamos, de lo que hacemos o de lo que vivimos. Y entonces resulta que las izquierdas proponían que en lugar de la teoría nos inclináramos por la práctica. Y la pregunta es, ¿qué es la práctica? Es elemental, cualquier diccionario lo dice. Práctica es la acción reiterada de algo. La acción repetitiva de algo. Lo que significa práctica es sencillamente lo que nosotros llamamos en psicología o psicosociología el hábito de algo. Repetimos los hábitos de nuestro aseo diario en la boca, el pelo, etcétera, etcétera. A eso se le llama práctica. Igual que los profesores hacen práctica y permanente y repetidamente salen a las calles a protestar para que les aumenten el salario, pero eso no es más que una práctica, es una actividad reiterada, muy pendiente de la validez que pueda tener o no tener, no tiene mayor relación la práctica con la validez en ello. Pero había otra cosa más, el pragmatismo que nos iba ganando el terreno de la vida universitaria. Nosotros sabemos que el pragmatismo es la filosofía oficial, lo llegó a decir un presidente de Estados Unidos, llegó a decir que la filosofía oficial de ellos era el pragmatismo. Y el pragmatismo es la búsqueda del éxito. Pero la búsqueda del éxito se puede conseguir a través de muchos medios. En alguna ocasión a Hitler le preguntaron que cuál era el camino para llegar al éxito. Y Hitler dijo, el que nos conduzca al éxito. Entonces, señor, ¿usted cree que a través de la mentira podamos llegar al éxito? Dice, no solo creo que a través de la mentira podamos llegar al éxito, creo que es completamente justo que lo hagamos. De manera que el pragmatismo que iba ganando terreno en la vida universitaria y el practicismo que iba restando la importancia a la teoría, al análisis del concepto, al análisis de los principios y al análisis de la validez, en aquella época comenzaba a surgir lentamente, y lo digo y lo repito abiertamente, era característico tanto de una buena parte de las izquierdas como de las derechas. La filosofía entonces comenzaba a padecer desde aquellos tiempos de un declive lento, pero inexorable. Otro aspecto de esta época nos hizo pensar mucho a todos, el tecnicismo. Desde aquella época comenzaba a cobrar fuerza lo que hoy llamamos la revolución informática o la revolución programática de nuestro tiempo, que la vemos hasta en nuestra vida íntima y que ha invadido la producción, los servicios de educación y en todos lados, y que se nos presenta como una solución exageradamente a veces de todas las cosas. Pero no olvidemos que la práctica es simplemente un medio, es simplemente un medio, y cuando nosotros tomamos todo como un medio, entonces lo mismo da que usemos
conocemos. Podemos desechar si queremos, y cuando nosotros usamos la filosofía simplemente como un medio, entonces con todo respeto la estamos prostituyendo. La filosofía, que es la ciencia fundamental del pensamiento, es exactamente la ciencia que nos enseña que la vida tiene un fin en sí mismo y que no es un medio para una ventaja ulterior. Así como el amor no tiene un fin ulterior si es que es verdadero, y así como el respeto y la dignidad y la justicia tienen fines en sí mismos, igual que todos los valores, así también la filosofía es esto, porque la filosofía, más que un saber profesional que podemos utilizar como el ingeniero utiliza la física y la matemática para construir puentes, y el médico utiliza la biología, la química y todas estas cosas para curarnos, nosotros no podemos utilizar la filosofía de ese modo, porque la filosofía es un modo de existir, y el modo característico de existir es muy claro. Son tres las grandes brújulas que tiene un filósofo. Por eso a veces se dice que vivimos fuera del mundo. Qué bueno, porque entonces podemos percibir exactamente con claridad todo lo que este mundo es, porque tenemos tres grandes brújulas que con mucha frecuencia en este mundo se esconden o desaparecen. Es el valor, que como decíamos, no lo vemos a repetir, lo había dicho el maestro Kant: trata a tu semejante como si fuera un fin en sí mismo, y entonces todo cambiará. Trátalo con dignidad, trátalo con justicia, trátalo con libertad, y entonces entenderemos lo que es realmente la humanidad. Ser libre, ser justo, ser digno, no nos da ninguna ventaja. Por mucha frecuencia nos genera muchos problemas. Por lo pronto no nos da ganar un centavo más ni menos. Y sin embargo, la dignidad se convierte en el gran motivo de la verdadera existencia profunda de nuestro tiempo, en el que parece ser que todo se desbarata, todo se va de nuestras manos. Pero hay otra dirección de esta brújula, la verdad. Aunque nos duela, como se dice con mucha frecuencia, es muy fácil engañar a los demás, sí, es más fácil engañarnos a nosotros mismos. Y como decía el maestro Theodor Adorno en alguna ocasión en la escuela de Frankfurt, decía, resulta que cada sociedad genera los velos que le ocultan a sí misma su propia visión. Este es uno de los grandes misterios de las ciencias sociales y de quienes estudian historia. ¿Quién genera esos grandes velos? A veces se decía que esos grandes velos lo generaban el fanatismo religioso, o los dogmas religiosos, o las castas sacerdotales. No es necesario pensar en eso. El peso de todos esos fenómenos a lo largo de la historia ha ido decreciendo. Y sin embargo, el velo espeso y oscuro que impide que veamos las cosas con claridad y que nosotros nos reconozcamos a nosotros mismos con verdad, va siendo cada vez más difícil. Cada vez entonces nos resulta más fácil engañarnos y cada vez nos resulta más difícil encontrar la verdad. Y por otra parte, la vida humana. Vivimos desde hace décadas en sociedades atormentadas por el consumismo. Acabamos de vivir 3 días verdaderamente espantosos en la vida de México, donde una buena parte de la población salió corriendo a comprar sin saber qué, simplemente víctimas del consumismo, ajeno a la necesidad, ajeno a la dignidad, ajeno al respeto, ajeno a cualquier cosa, simplemente víctimas de una enfermedad de la que no sabe realmente de qué se trata. Pero al filósofo no le interesa eso, no le interesa el nivel de vida. Por eso desde la antigüedad, puedo decirle con extrema nitidez, nos da lo mismo ser pobres o ser ricos. Qué bueno que seamos ricos, eso nos ayuda de muchas maneras, pero nos daría lo mismo si no lo fuéramos. Porque lo que nos importa no es el nivel de vida, lo que nos importa es el género de vida. Si nosotros somos capaces de arreglar a la estética, a
a la ética, a la moral, a los valores intelectuales, a la dignidad en nuestro modo de existencia. No simplemente que los pensemos y los transmitamos y los digamos en un aula de clase a las nuevas generaciones que están frente a nosotros, sino que los hagamos nuestros como un modo de ser. Exactamente esa es la otra, como la decíamos en síntesis, el género de vida humano, la verdad y el valor son los tres grandes líneas de la brújula con la que el filósofo permanentemente se mueve. Y ese es el secreto de por qué finalmente el filósofo a veces parece que se sale del mundo o parece que le importan un poco las cosas que están ahí, como le sucedió al primer filósofo en la historia, Tales de Mileto, que cayó en un pozo y llegó su sirvienta y le dijo, el maestro Tales de Mileto, que era un miembro del famoso grupo de los famosos 7 sabios, así se les conocía en aquella época, es usted tan sabio que ni siquiera tiene la sabiduría suficiente para salir del pozo en el que ha caído. Se dice que Tales de Mileto simplemente sonrió. Obviamente la señora sirvienta no entendía lo que estaba diciendo, ni entendía lo que decía Tales, ni entendía lo que decía ella, porque efectivamente nosotros no andamos buscando los medios prácticos para resolver esas cosas, sino andamos buscando las formas más elevadas a través de las cuales podemos engrandecer la vida humana. Desde ese lado, entonces, como digo, este declive de la filosofía se enfrentaba entonces a una solución radical que algunos sosteníamos y seguimos sosteniendo. En aquella época, veo algunas caras con mucho gusto y con mucho respeto, algunas caras de aquellos tiempos. Aquí habíamos publicado en esta revista de nuestra facultad un escrito que yo denominé Manifiesto Filosófico, donde hacía la defensa de la filosofía en contra de todo lo que se avecinaba. Quiero decir una cosa con mucha tristeza: todo lo que se avecinaba parece ser que como una profecía se ha cumplido. Efectivamente, ¿qué fue lo que sucedió enseguida? Sucedió que las 3 grandes corrientes que estaban vigentes en aquella época también se iban derrumbando. Todos los que ingresábamos a estudiar filosofía en aquellos tiempos de los 60s, ingresábamos con un ánimo de militancia. No nos mandaba papá, no nos mandaba mamá, no nos mandaba nadie. Teníamos la irreverencia para decirle a cualquiera de ellos que íbamos a estudiar lo que quisiéramos, les gustara o no les gustara. Pero buscábamos de alguna manera un punto de afiliación, un punto en donde pudiéramos unirnos para luchar por algo. Y había 3 grandes corrientes en la escuela. Yo decía que a un amigo parecíamos nosotros paracaidistas. Le sacábamos el gancho y nos montábamos en un lazo y nos deslizábamos. ¿A dónde íbamos a parar? Nunca supimos a dónde íbamos a parar. Pero no era lo importante es que nos montábamos en una militancia, en 3 grandes corrientes. La corriente marxista, la corriente analítica, o sea, la corriente que se ocupa fundamentalmente de la lógica, y la corriente metafísica. Esas 3 grandes corrientes a nosotros mismos, a lo largo de nuestra corta carrera de estudios, nos tocó ver cómo iban declinando. Hay gentes todavía que después del derrumbe de la Unión Soviética en 1991 creen que el marxismo está intacto, creen que nada ha cambiado, o sea, creen que se pudo derribar la vida y la sociedad construida sobre la base del pensamiento marxista y que todos están mal, pero que la obra de Marx sigue intacta. Me permito dar una mala noticia: no es así. Hay suficientes elementos para mostrar ahora las limitaciones de esa concepción. Personalmente, y pido disculpas por hacer referencia personal a esto. Hace unos años me tocó dar una conferencia aquí mismo en Morelia acerca de la vigencia del marxismo, donde analizábamos lo que desde nuestro punto de vista ha quedado intacto y valioso para toda la historia en la teoría marxista y lo que finalmente ha pasado a la historia y ya no tiene mayor aplicación. Sería largo y muy prolijo hacerlo en este momento.
pero es obvio que la filosofía marxista